Hola a todos, aquí es Scott, y solo me faltan 12 puntos para tener el derecho a una V-Card. Necesito encontrar la forma más rápida para no tener sexo. Si quisiera tener sexo, hablaría de Donkey Kong Barrel Blast unos 10 minutos, pero no. Por ahora hablaré de las tendencias para ganar mis puntos de virginidad fácilmente. ¿Pero cómo lo haré exactamente? Pues viendo las cosas más virales del planeta, claro está. Y lo único más viral que la influenza debe ser esta basura. Ya saben, esos juegos que ven en YouTube con gente gritona y de pelo pintado en videos que usan letras mayúsculas en sus títulos. Sí, juegos virales. Seguro se preguntan qué hace a un juego viral. Principalmente hablo de los juegos que volvió loca a la gente desde la última década, que no hubiera logrado nada sin el internet. Ya sea por el multijugador en línea, ver a alguien más jugar el juego, compartiendo teoría de estos juegos, esa clase de cosas. Bueno, empecemos con esto. Estas son las sensaciones virales de la que nadie tiene suficiente o que podrían tener suficiente hasta que tengan suficiente. ¿Alguna vez han caminado de noche en el bosque preocupados de que Benito Mussolini esté libre y los persiga? Bueno, Slender es lo más cercano que hay a esa experiencia. Lo siento, Slender las 8 páginas. Cuando este juego tuvo éxito solo se llamaba Slender y luego hicieron otro juego. ¿Oh, mierda, hicieron otro juego? O bueno, cuando introdujeron una secuela subtitularon a este a las 8 páginas. El juego empieza con esta linterna, algo de pasto, unos árboles y... ¡Oh, mierda! ¡Es un blanco! Tenemos que conseguir 8 páginas a través de un bosque pequeño. Es bastante fácil perderse. Estas páginas tienen este montón de garabatos y podrían significar cualquier cosa. Conseguir las páginas es básicamente todo lo que debemos hacer, además de evadir a Slenderman, una criatura sobrenatural conocida por sus brazos de orangután y el secuestro de menores. El problema es que en general Slenderman no me da miedo. ¿Cómo podría temerle a algo sin cara? Ni siquiera puede estornudar. Lo único que medio da miedo es cuando Slenderman aparece de repente y el músico se desmaya en el piano. E incluso eso solo es un susto de repente, no es algo muy memorable. No significa que el juego no pueda tener momentos tensos, como caminar por el baño, por ejemplo. Es bastante feo porque es más fácil de ser arrinconado en esta parte. El juego depende de estos sustos sorpresas. Intentas conseguir todas las páginas e incluso cuando lo logras, lo único que pasa es que el Chico Maravilla hace lo que se le da la gana. Happy Wheels es un juego con enfoque en la física que puedes jugar desde tu navegador. Puedes escoger una variedad de personajes, lo que parece una fuente ilimitada de niveles hechas por usuarios a tu disposición. Muchos niveles están llenos de peligros que pueden lastimarte o matarte, lo que agrega la diversión. Definitivamente uno de los juegos más entretenidos que puedes jugar en tu navegador. ¿Conocen esos osos que ven en Hot Topic? Sí, les hicieron un juego. Five Nights at Freddy's se trata de mirar a ambos lados y evitar que un robot de Chuck E. Cheese grite. Nunca me gustó esta serie. Este título tiene una de la jugabilidad más brutalmente simple por ahí. Tienes que revisar tu nivel de energía y asegurarte de que no abuses de tus medios de monitoreo y detener a esas cosas de gritarte en la cara. O sea, sí, puedes analizar el juego todo lo que quieras y decir que su jugabilidad simple es lo que lo hace interesante y bien diseñado, o como esa deliciosa historia es lo que hace que regreses. Yo no, nunca me sentí realmente atraído a la serie. Solo le daré el premio, no es para mí. El desarrollador Scott Cotton hizo una secuela, así que podré intentar este para ver si me convence. Y si ese no lo logra, ¿qué tal este? ¿O este? Tal vez este. ¿Este podría lograrlo? Hola, Scott Cotton al habla. ¡Basta! QWOP es un simulador de humanos que nos enseña lo increíble que es el poder movernos. Tienes que controlar tus músculos con las teclas Q, W, O y P en tu teclado, y como un caminante autonombrado, puedo decir que realmente enfatiza los esfuerzos que como humanos a veces tenemos al caminar. ¿No les da por hacer esto? Finalmente, la cura para todo el sexo. Minecraft. Hice un Lowe's. En realidad nunca me atrajo mucho Minecraft. Jugué un poco en el iPad y ya. Lo dejé después de jugar un par de veces. Por lo que entendí, eres geometría y puedes hacer lo que quieras, básicamente. Puedes crear lo que quieras, construir lo que quieras, es realmente un juego sandbox. Hay un modo de supervivencia donde salen zombies en la noche, lo que hace las cosas más interesantes. Por suerte para mí, soy un puto genio, nada puede detenerme aquí, ¡diablos! Y ahora veremos a Roblox. Nunca he entendido bien qué es un Roblox, así que me uniré con el nombre. ¿A alguien le gusta Roblox? Me lo pregunto. Después de que me mandaran al sitio, resulta que Roblox es una herramienta de creación de juegos donde los jugadores comparten sus juegos usando el estudio Roblox. Después de entrar a un juego, puedo decir oficialmente que estoy más confundido ahora que antes de jugarlo, y nadie quiere responder a mis preguntas, así que podemos explorar y saltar y déjenme preguntarles, ¿esto les hace sentir bien? Pero amigo, con suficiente determinación puedo no tener sexo jugando esto. En mi patentada escala sexual le doy a Roblox 4 sexos de 10. Doki Doki Literature Club, un juego de terror que no solo da miedo porque tus padres te encuentren jugándolo en la noche. Ahora no nos importa el género del juego, juguémoslo sin saber nada.
Es un juego de sexo imaginario. Definitivamente lo voy a descargar. Olviden esa advertencia. Me pondré un nombre que me ayudará a ganarme a las chicas a la larga. Este es un tipo de juego de simulador de citas y novela visual donde les hablamos a las chicas, congeniamos y platicamos. Es como si de verdad quisiera salir con una caricatura. Y hay muchas de dónde escoger. Sayori, nuestra amiga de la infancia, Yuri, la tímida, Natsuki, la perra, Mónica, la líder del grupo. ¿Cuál debería de escoger? Bueno, ahora mi decisión es más fácil. Lo que admiro de Doki Doki es que toma el concepto de un juego engañoso que actúa como una cosa cuando en realidad es otra, y lo lleva a niveles que otros medios de entretenimiento no logran. Toma bastante tiempo para que empiecen los temas de terror psicológico, dándole así una sensación de confianza con el jugador. Cuando por fin lo vas a lograr, siento que la mayoría de los jugadores pensaron: sí, este es mi tipo de juegos, claro que voy a salir con esta chica. ¡Oh, por Dios! Así es como asustas a un jugador, y está muy bien logrado. El único problema que tengo con Doki Doki es que de verdad necesita ser jugado a ciegas para que lo disfrutes por completo. La cosa es que es casi imposible. Hay una advertencia al principio que dice: el juego es jodido, huye. Y con toda la emoción que rodea al juego en internet, incluso si no sabías que era un juego de terror, creo que al menos pensarías que algo andaba mal. Pero podrías tener a un amigo que lo arreglara para ti y solo te dijera: oye, juega esto. Pero incluso así la mayoría de la gente diría: ¿para qué quieres que juegue esto? ¿Qué tiene de malo? El juego funciona mejor en este mundo perfecto donde lo juegas solo porque quieres jugar una novela visual y simulador de citas, y que después te saquen de onda cuando la cosa se ponga violenta. Sin importar que jugarlo a ciegas sea casi imposible, Doki Doki Literature Club es realmente un juego inteligente que utiliza el horror muy bien. Baldi's Basics es estúpido. ¿Cómo se introduce este juego al internet? ¡Oh! Otro, un juego que no es lo que dice ser. Va de un juego educativo a... no eso. Supongo que intenta dar miedo, pero solo termina siendo un desastre que quería imitar lo que Doki Doki Literature Club hizo. Doki Doki engaña al jugador dándole seguridad en este mundo de puro anime, y de vez en cuando dejando pistas y después golpeándole en la cara con algo realmente terrorífico, y funciona realmente bien como un juego de terror. Baldi's Basics es como si Doki Doki empezara con una frase tonta y ¡pum! Muerte. No da tanto miedo y solo arruina el punto de que incluso exista el juego, como hacemos un problema de mate y ¡oh, el profesor nos está persiguiendo! Este solo es patético para mí. Ahora prepárense, porque voy a perder mi credibilidad. Así es, chicos, por fin voy a jugar Fortnite. He visto las peticiones, ¿y pueden creer que solo esto se tarda para no tener sexo? Intenté ponerme un nombre y puedo preguntar ¿cuántos Scarts hay en el mundo? Parece que cada nombre que intenté tenía un problema hasta que por fin encontré un ganador. Fortnite es un Battle Royale en el que intenta ser el último jugador en morir o el último grupo en morir. Todo va bastante bien por ahora en este autobús. Voy descendiendo y ¿sabes qué? ¿Cuál es la prisa? Me tomaré tiempo con este. Cuando llego al piso me encuentro cara a cara con el primer enemigo del juego. Uso sus órganos para construir una casa y la seguridad no es un chiste. Aquí hay un portal muy bonito, parece interés... ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, por fin otra persona! ¡Ten algo de homicidio! ¡Oh, matamos a otro! ¡Alguien traiga un Kodak! Para mayor eficacia solo voy a usar esta hacha indefinidamente. ¡Oh, diablos! Es fácil de ver por qué estos juegos se volvieron virales. Tienen elementos que son fáciles de entender, son interesantes o es entretenido ver a otros jugarlos. ¿Pero eso los hace automáticamente buenos? ¡Claro que no! Muchos de estos juegos son ponis de un solo truco, y porque alguno de ellos tenga éxito no significa que sean buenos necesariamente. Es obvio que algunos desarrolladores independientes sienten la necesidad de hacer juegos como estos para apelar al clima moderno del internet y así hacerse un nombre, siendo las videoreacciones y el multijugador la mina de oro. Es solo que en la mayoría de los casos estos juegos priorizan la idea de volverse virales en comparación de simplemente hacer un juego decente. No todos son así, pero sí muchos, y es por eso que no me veo uniéndome a la emoción cuando juegos pequeños se vuelven exitosos. Habiendo dicho eso, no le tiren odio a un juego solo porque es popular. Fortnite y Minecraft reciben odio todo el tiempo solo porque son grandes. Escuchen, he jugado a ambos juegos y les puedo decir que ambos son juegos de buena calidad. Tal vez no sean para mí, y eso está bien. También está bien si realmente no soportan estos juegos, pero... vamos, es bastante obvio cuando la gente solo se queja por la popularidad. Esto es lindo y aceptable, pero solo estoy a un punto de virginidad de ser elegible para una V-Card. Tal vez mencionando juegos virales puedan darme ese punto. Está Facade, Getting Over It, Amnesia, Donkey Kong Barrel... ¡No! Nunca voy a ser un virgen a este paso.